Estamos con Felipe Piña, todos lo conocen, historiador. Quizás en los últimos tiempos es el historiador que más personas ha acercado a la historia por su forma de relatar, porque también ha recurrido no solamente a los libros, sino a la televisión, a otros vehículos de comunicación, para que todos podamos adentrarnos de una forma más didáctica, más fácil, en el buen sentido, para conocer nuestra historia. Yo recuerdo que de chico, y siempre lo sigo escuchando, y a veces se lo digo a mis pibes, a mis nietos, el que no conoce su historia no puede construir su presente ni su futuro. Por lo tanto, la idea es que charlemos, que lo escuchemos, sobre nuestros 200 años, que son tantos, y a su vez tan pocos en la historia de la humanidad, de esta Argentina que va buscando su definitivo modelo de nación, un proyecto que nos englobe a todos, aunque no todos pensamos igual, hay intereses antagónicos, no es una situación exclusiva de Argentina, pasa en el mundo cuando hay un capitalismo como modelo económico que nos rige. Y la idea es que Felipe nos vaya relatando los momentos históricos de mayor tensión que Argentina afrontó cuando aún no era Argentina, hasta esta Argentina contemporánea, para ver si podemos aprender de ese pasado, cómo se vincula con este presente y qué es lo que se vislumbra entonces en el futuro, sobre qué Argentina nos depara, esta Argentina que tanto amamos, que tanto nos duele y por la que tanto luchamos, incluso aún pensando diferente. Así que te agradezco mucho. No, por favor. Te decía antes de comenzar el programa que además de que siempre me gustó la historia, creo que sos de las personas que más a muchísimos argentinos, a cientos de miles, millones quizás, nos has reacercado a la historia porque tenés una forma muy didáctica de contar cosas difíciles, ¿no? No es fácil contar historias difíciles con conceptos simples, que a su vez por ser simples son profundos, porque a veces uno cree que hablando difícil... Sí, siempre se cuenta la historia argentina como si fuera una isla. Entonces no te cuentan por qué se produce la Revolución de Mayo, en qué contexto se produce, por qué las invasiones inglesas son parte de lo que está pasando en el mundo, cuánto tuvo que ver Napoleón en nuestra independencia, así, cosas que son básicas y que acá las vemos, ni las vemos, ¿no? En cuanto al conflicto, es un elemento histórico fundamental, ¿no? La palabra conflicto ha adquirido últimamente un carácter peyorativo, ¿no? Como el conflicto hay que correrlo, no tiene que haber conflicto. El conflicto en realidad es la madre, es parte central de la política. Sin conflicto no hay política. Eso no quiere decir que no tengamos que ir a una guerra civil, sino que el conflicto es conflictos de intereses. El gran tema de estos 200 años que vos señalabas, y antes también, porque podíamos arrancar con la colonia, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, pero el gran tema del conflicto de la historia argentina es el reparto de la renta, ¿no? ¿Cómo se reparte la renta en un país rico? Un país potencialmente rico, por lo tanto hay una cuestión ahí central en cómo se va a repartir esta renta, una renta muy importante, una renta agraria básicamente, una renta basada en la agroexportación temprana de productos, en principio productos muy básicos, el cuero, el tasajo, que era la grasa salada que se vendía muy bien a los ingenios esclavistas de Brasil y las zonas de Estados Unidos, que va produciendo una burguesía terrateniente mercantil rica, que va teniendo mucho poder, que inclusive ese crecimiento de esa burguesía terrateniente mercantil va a ir desplazando a la burguesía española, ¿no? Hay un conflicto de intereses en cuanto a que esa burguesía criolla va a querer vender directamente a sus compradores, que son los ingleses. España se tornaba, por lo tanto, un intermediario molesto, y este es uno de los motivos muy importantes y centrales de la Revolución, que se venía pensando desde las invasiones inglesas, pero que se encuentra al momento en un acontecimiento mundial como es la invasión francesa a España, ¿no? Donde hay evidentemente una crisis de legitimidad, digamos. Ahí tenemos un rey que ha sido sacado del trono y se ha colocado un rey francés, el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Entonces aquí se encuentra la excusa perfecta para decir, bueno, porque tenemos que obedecer a este rey. Acá hay una crisis de legitimidad. Y con un hecho interesante, pocas veces dicho, es que la monarquía había declarado poco antes de esta crisis, 1808, un poquito antes, que los territorios americanos eran patrimonio de la corona. Es decir, que no eran una propiedad del reino de España, sino que pertenecían a la corona. Y al estar la corona, el rey cautivo, evidentemente estas tierras estaban
en un conflicto muy importante de legitimidad. Es ahí donde los americanos reclaman entonces la posibilidad de autonomía en un principio y después de independencia. Creo que ahí comienza un proceso muy interesante a partir de 1810, son estos 200 años de los que vos hablabas, donde va a haber una constante tensión en torno a cómo vamos a manejar la distribución de la renta en Argentina, ¿no? Con un sector muy fuerte de oprimidos, muchos esclavos, una importante población negra, cosa de la que se habla poco. En aquella época, estamos hablando 1810, Argentina tenía muchos esclavos. Muchos esclavos. Y africanos, digamos, americanos-africanos. Afroamericanos, afroargentinos, diríamos hoy. No eran argentinos, no existía la Argentina como tal, pero nos entendemos de qué estamos hablando. En Buenos Aires, 40% de la población negra, 40%, en algunos lugares un poco más. Gente que no tenía ningún derecho, por supuesto, eran esclavos, vivían en condiciones muy precarias, había una alta tasa de mortalidad. Cuando uno se pregunta por qué quedaron o no quedaron negros, bueno, una de las causas era estas pésimas condiciones de vida, luego la participación de los negros en las guerras de independencia, la huida de los varones, que va produciendo mestizaje y por lo tanto se va perdiendo la etnia original, ¿no? Pero bueno, esencialmente había más o menos se calcula que el 80% de la población estaba bajo la línea de pobreza, 80% de la población en 1810, en niveles de miseria importantísimos, ¿no? Así que era una sociedad muy concentrada. En una Argentina, que no era Argentina, digamos, pero sí, como siempre, potencialmente rica. Potencialmente rica, estaba empezando a explotar sus recursos, ¿no? Por ejemplo, la agricultura era algo que todavía estaba potencialmente explotado en algunas zonas, particularmente existía fuertemente en la zona de Tucumán, en la zona de Cuyo, ¿no? El aguardiente, el vino, el azúcar en Tucumán, la producción de carros para el Potosí. En realidad el mercado demandante más importante no era Buenos Aires, que era una ciudad con poca población y poca demanda todavía, sino el Potosí. ¿Cuántos habitantes tenía Buenos Aires? 40.000. 40.000 habitantes bastante dispersos, digamos. Tengamos en cuenta que no había una división entre provincia y ciudad, pero más o menos los alrededores de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes. Mientras que el Potosí llegó a tener 100.000 y con un poder adquisitivo enorme porque era la zona minera de La Plata del Potosí, ¿no? Y bueno, creo que ahí va a empezar una cuestión interesante con un personaje poco reconocido de la Revolución, que es José Gervasio Artigas, que es el primero que plantea un modelo diferente, un modelo, ahí inclusive se estaba debatiendo si monarquía o república, ¿no? O qué sistema íbamos a adoptar como nación, y Artigas es una persona realmente muy interesante que plantea el modelo federal, un modelo republicano y federal, ¿no? Es decir, que esto iba a ser una república, que iba a ser independiente y que iba a ser federal. La palabra independencia, aunque parezca mentira, entre 1810 y 1816, esos 6 años tan importantes entre la Revolución y la Independencia, era una mala palabra porque Inglaterra era aliada de España en su lucha contra Napoleón. Por lo menos hasta el 15, esto es muy fuerte, hasta la derrota de Napoleón, donde era tan importante estratégicamente la alianza con España que Inglaterra trataba de que no los países, las colonias americanas no proclamaran su independencia, ¿no? Que se declararan autónomas, que tuvieran un estatus, o que siguieran diciendo, como decían, que dependían de Fernando hasta que vuelva al trono. Y por eso la palabra independencia es una palabra maldita que la usan algunos pocos atrevidos, como por ejemplo Belgrano, que le pone a las baterías de Rosario libertad e independencia y es amonestado fuertemente por Rivadavia, incluso cuando crea la bandera, estamos hablando del año 12. Y Artigas, que habla claramente de independencia, ¿no? Independencia incluso con algún atrevimiento, como la Asamblea del año 13, que es una asamblea interesante porque es como un preámbulo de la Declaración de Independencia, un congreso constituyente, donde se va a dictar una constitución y se va a declarar la independencia, pero esto no ocurre por los manejos muy fuertes de los centralistas porteños, encabezados por Alvear, que era un poco el emergente de la oligarquía porteña. Y ahí vienen los diputados orientales que manda Artigas con un programa que es el primer programa, junto con el de Moreno, digamos, son los dos primeros programas revolucionarios, nacionales, populares, revolucionarios, creo yo, de la historia argentina, ¿no? Expropiación, traslado de la capital, el fin de esta ley oprobiosa que hablaba de que los que no tenían propiedad tenían que ir a parar a la milicia, ¿no? A la frontera. Bueno, todo este tipo de cosas que marcaban un poco
la línea que querían marcar la oligarquía en el poder, ¿no? Artigas creo que es una persona absolutamente moderna, ¿no? La palabra moderna para mí hay que reivindicarlo para los sectores populares. Ha quedado como patrimonio de los ilustrados, y casi una mala palabra, la modernidad. Cuando en realidad la modernidad está claramente del lado de estas personas, de un Artigas que te habla de libertad civil, de libertad de imprenta, del derecho a elegir tu religión, de una cantidad de cosas que no aparecían, por ejemplo, en alguien como Rivadavia, del otro lado del río, que aparece como el paradigma de la modernidad argentina, cuando en realidad es un conservador tremendo, ¿no? Un tipo que lleva al país para atrás, ciertamente, ¿no? Y obviamente, para ser coherente con lo que decíamos, lo del contexto, acá está presente Gran Bretaña con todas sus fuerzas, ¿no? Si Gran Bretaña hace un doble juego, ¿no? Habla de apacigua los ánimos en cuanto a declarar la independencia, pero ya está negociando con las futuras potencias americanas, los futuros países, cómo va a ser esta transición. Y es alguien que marca la política rioplatense y americana. Hay un hecho que no se recuerda con la suficiente necesidad, que es el traslado de la corte portuguesa a Río de Janeiro cuando invade Napoleón. Tenemos la corte de Portugal en Río, así que hay un imperio portugués con capital en Río, que es a su vez manejado por Gran Bretaña, que traslada la flota inglesa a Río de Janeiro. O sea que tenemos un poder británico impresionante en América Latina que está abriendo juego para quedarse con las economías de América Latina, ¿no? En esta idea tan genial de Gran Bretaña de, más que colonias, empezar a tener el manejo de la economía, ¿no? Que maneja, esto lo va luego a transformar en doctrina Disraeli, ¿no? El ministro de la reina Victoria. Él decía, el que maneja la economía maneja el país, con la ventaja de no tener los costos de tener ejércitos colocados en el lugar, gobernadores, educación para la gente, todo esto que es una colonia, manejando la economía. Esto es el imperialismo en realidad, ¿no? Manejando la economía, manejo el país. Y esto es un poco lo que va a hacer Inglaterra con mucha fuerza a partir del 15, el 16, cuando ya el compromiso con España desaparezca porque Napoleón ha sido derrotado, ¿no? Y ahí ves un cambio paradigmático en toda América Latina, ¿no? Cómo cambia la política a partir de la caída de Napoleón. Es decir, ya Inglaterra se siente con las manos libres para operar económicamente. ¿A través de qué? De empréstitos, de préstamos muy usurarios, ¿no? En 1815, por ejemplo, que es el año de la caída de Napoleón, tenemos en Argentina un ejemplo de conflicto muy interesante, ¿no? Es decir, por un lado San Martín, que ya está preparando, luego de su paso por Córdoba, está preparando el cruce de los Andes, un cruce que va a demandar 3 años de preparación, que está decidido a luchar por la liberación de América, y Alvear, el máximo jefe de la Argentina, el director supremo, que frente a la derrota napoleónica decide entregar estas provincias a Gran Bretaña, ¿no? La famosa carta a Lord Stranford, donde dice que estas provincias quieren ser británicas, o sea, directamente transformarnos en colonia, ¿no? Esto provoca una reacción muy fuerte en todos los ejércitos, el del norte. ¿Estas provincias se refería a nosotros, a las Río de la Plata, Provincias Unidas? Claro, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dice, se abandonan a la buena voluntad de su graciosa majestad, así le dice, ¿no? Esto provoca su caída, la rebelión de San Martín, la rebelión del ejército del norte, el tipo se queda solo, debe renunciar. Un gran traidor, Alvear, ¿no? Además, esa avenida tan linda, tan elegante de Buenos Aires homenajea su memoria, y uno de los monumentos más importantes de Capital está dedicado a Alvear, ¿no? Un traidor que además cuando llega a Río de Janeiro, se va escapando, llega a Río de Janeiro, se reúne con el embajador británico y le cuenta todos nuestros secretos militares, ¿no? O sea, y pide disculpas por haber participado en la revolución, o sea, una cosa tremenda. Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. La historia argentina, como decíamos, es muy compleja. Esta idea lineal y tan absurda de estudiar los gobiernos, la primera junta, la junta grande, el triunvirato, sin entender qué pasa políticamente y económicamente, es una locura, ¿no? Porque así puede seguir hasta Perón, qué sé yo, hasta Cristina, estudiando
la obra de gobierno sin entender lo que pasa económicamente, socialmente, políticamente. Conflicto latente con el interior, porque la Revolución de Mayo abre el comercio, pero arruina las industrias locales. Por lo tanto, el interior estalla, ¿no? En montoneras, digamos, en caudillos que van a protestar contra ese centralismo porteño. O sea que tenemos una guerra internacional y una guerra civil al mismo tiempo, cada vez más fuerte, ¿no? Toda esa conflictividad está presente en la historia argentina y hay que dar cuenta de esto, ¿no? Era muy común en los libros que estudiábamos nosotros, Ibáñez y Astolfi, ¿no? Los habrás padecido, donde veíamos, por ejemplo, la asociación de gobierno y capítulo aparte la campaña de San Martín, como si la campaña de San Martín no estuviera determinada, modificada o condicionada por la política. Entonces era como que el tipo era solo militar, cuando San Martín era un tipo que se mete mucho en política. San Martín decide la caída del directorio, por ejemplo. Era el único ejército realmente organizado y poderoso al que podía recurrir Buenos Aires frente a la invasión de los caudillos, López y Ramírez, que venían del litoral, a reclamar el cambio de la aduana y todo esto. Los llaman a San Martín para que venga a reprimir a los federales y San Martín dice, no, yo sigo para el Perú. Con lo cual, él sabe que está provocando la caída de un régimen unitario, centralista, antipopular, ¿no? O sea que San Martín era un hombre que tenía muy claro la política, hombre decisivo en Tucumán, digo, en el Congreso de Tucumán, sin estar presente, porque no era diputado, pero ahí lo tiene a Laprida, lo tiene a Godoy Cruz, que son algunas calles de Palermo, ¿no? Personajes clave. Godoy Cruz es el gran operador político de San Martín en el Congreso. Y no es para crear discordia en la historia argentina, sino para ver cómo se construyó la historia argentina, ¿no? Que nunca hubo armonía en Argentina, como se nos quiere hacer creer, como que el peronismo vino a romper la armonía existente, históricamente existente en la Argentina. Eso es un verso, una soncera jaurechiana, ¿no? La que señala Jaureche, ¿no? ¿Cuándo hubo armonía en la historia argentina? Nunca hubo armonía. Y esto es un dato interesante, ¿no? Vos estás planteando 1816. A mí se me ocurren dos fechas, que es la guerra con Brasil, sí. 1829. Sí, 25. 25. Sí. Y después Caseros. Sí, la guerra con el Brasil es... Digo, en función de estos intereses, ¿no? La presencia de Inglaterra como imperio y la puja interna dentro de nuestra patria. Agregaría la guerra del Paraguay, ¿no? Tres hitos fundamentales. La guerra con el Brasil, esencialmente por la disputa por Uruguay, ¿no? La banda oriental, que Artigas nunca quiso que fuera un territorio independiente. Y entonces hay una anexión por parte del imperio portugués brasileño de lo que llama la provincia cisplatina, y entonces hay una lucha que termina victoriosa en el campo de batalla, con grandes batallas como Ituzaingó, por ejemplo, pero que en las negociaciones la presión inglesa a través del bando unitario hacen que terminemos entregando la banda oriental a una independencia muy dependiente del poder británico, al gusto británico. En realidad Gran Bretaña quería tener un estado tapón, un tercer estado en el Río de la Plata, es decir, que no fuera ocupado totalmente por Brasil ni que totalmente fuera ocupado por la Argentina. De ahí la necesidad que es muy típico de Inglaterra, por ejemplo, en África, la creación de estados, inventar estados para evitar hegemonías de otros países, ¿no? Es el caso de la creación del Uruguay. Bueno, eso provocó esta guerra que termina trayendo consecuencias políticas muy serias, porque los militares descontentos, que termina esta guerra en el 27, 28, después de haber peleado tanto, vuelven, Lavalle, Paz, vuelven y se enteran de la paz firmada obligadamente por Dorrego contra su voluntad y por un rivadaviano como es García, y lo culpan a él de lo que ha pasado y hacen este golpe de Estado tremendo contra Dorrego, fusilamiento de un gobernador que fue de los mejores gobernadores que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un tipo que denunció la deuda externa, puso políticas de precio máximo, prohibió la leva forzosa de los pobres, una cantidad de medidas populares, realmente criticó el voto calificado, propuso el voto popular. El pionero del voto popular en Argentina se llama Manuel Dorrego, ¿no? Y luego, bueno, lo que vos mencionás, Caseros como el fin de una época, ¿no? Caseros como ya la presión brasileña, la presión inglesa, no porque Rosas fuera un antibritánico, ¿no? Rosas tuvo conflicto con Gran Bretaña puntualmente en obligado y le estaba resultando
a Inglaterra un poco incómoda los conflictos que le traía Rosas con el interior, cuando Inglaterra quería tener un mercado interno dominado y sin divisiones, la libre navegación de los ríos, este tipo de cosas, ¿no? Las relaciones en general de Rosas con Gran Bretaña fueron buenas, al punto tal que luego se va a exiliar en Londres, ¿no? En Southampton, en Inglaterra. Pero sí tuvo conflictos con Inglaterra, defendió nuestra soberanía en obligado, y por lo tanto estaba resultando molesto, y para los sectores terratenientes argentinos, que eran totalmente rosistas, todos rosistas, ya estaban conspirando para el cambio de gobierno, y al otro día de Caseros eran todos urquicistas, y a los 6 meses eran antiurquicistas, recuperando el poder para Buenos Aires, dando un golpe de Estado a Urquiza, ¿no? El famoso 11 de septiembre, que da nombre a la Plaza 11. Tenemos unos nombres muy interesantes, ¿no? El Parque 3 de Febrero, donde vivía Rosas. El monumento a Sarmiento está donde estaba la cama de Rosas. Es decir, cosas casi obscenas, ¿no? De venganza histórica. El monumento a Lavalle está frente a la casa de los Dorrego. Es decir, barbaridades, ¿no? que han pasado. Y bueno, la Guerra del Paraguay, que es como la coronación de la construcción de un Estado oligárquico muy concentrado, con sede en Buenos Aires, que sirve también para limpiar el interior de caudillos, porque ahí hay un levantamiento popular como el de Felipe Varela, que se levanta contra la Guerra del Paraguay, una acción realmente heroica, ¿no? Con todas las de perder. Y bueno, y evidentemente ahí básicamente, como dice Mitre, con orgullo lo dice, en la Guerra del Paraguay han triunfado las ideas del libre cambio, ¿no? Entonces, esa guerra tiene por objetivo terminar con un modelo virtuoso como el paraguayo, un modelo autosuficiente, un modelo de producción de barcos, de ferrocarriles, de baja notable del analfabetismo, un modelo que evidentemente era un mal ejemplo para el resto de América Latina, que fue aniquilado con la ayuda de Argentina, Brasil y Uruguay, que hicieron una guerra tremenda, la Triple Alianza, una guerra genocida que prácticamente diezmó al Paraguay. La dejó sin hombres, solamente con mujeres, ancianos y niños, ¿no? Eso define lo que va a ser la primera Argentina del centenario. Sí, le falta la cereza de la torta, que es la campaña del desierto. Las campañas, ¿no? Porque está la campaña de Alcina y Roca, que conquistan esas 32 millones de hectáreas, que es una locura, que entran varios países europeos ahí adentro, y luego están las campañas llamadas al Desierto Verde, que son las campañas al Chaco, a Formosa, a Corrientes, que son tan crueles como las otras, que tienen el mismo objetivo, ¿no? Ocupación del territorio para darlo a la explotación capitalista. En el caso del norte... De la cual se habla muy poco. Muy poco. Fontana, Rudecindo Roca, el hermano de Roca, un tremendo corrupto que se queda con miles de hectáreas en la provincia de Misiones, esencialmente para poner madereras, ingenio azucarero también en el Chaco. Y bueno, los grandes derrotados son los pueblos originarios, que son despojados absolutamente de sus tierras, muchos muertos, y más que muertos, prisioneros. En el caso de la conquista del sur, 14.000 prisioneros, ¿no? Que van a ser mano de obra barata, que van a ser trasladados a lugares en las antípodas de su ubicación geográfica. Digamos, irían a trabajar al Chaco, a Tucumán, muchos separados de su familia, la mayoría, ¿no? Las mujeres y los niños trasladados a peones para trabajar como peones de estancia o a casas de familia. En principio traídos caminando a los puertos litorales del Atlántico y luego en barco hasta Martín García, donde son llevados al hotel de inmigrantes y repartidos como si fueran animales domésticos, ¿no? Y la consolidación ahí del 80, fin de la campaña del desierto y todo esto que venimos hablando, de la Argentina agroexportadora, ¿no? La Argentina compradora de manufactura y exportadora de materia prima, con un modelo excluyente tanto en lo económico como en lo político. La gente no votaba, la participación popular en la política era nula, se seguía un caudillo, pero la gente no podía expresar su voto, el voto cantado, ¿no? Que te podían matar en una elección si vos votabas en contra de lo que quería el presidente de mesa, ¿no? En el programa de hoy, Felipe Piña explicó con mucha claridad cómo durante el siglo XIX se configuró en nuestra nación una matriz de intereses y conflictos que atravesaron la historia hasta nuestros días. En el próximo programa veremos cómo estas tensiones afloran en distintos momentos de nuestra historia
y cómo las clases populares siempre encuentran la forma de luchar por sus derechos. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo, pero fuese uno u otro, sería una canción para doler como un insomnio. La, 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 la.